El canciller Marcelo Ebrard confirma que va por la presidencia en 2024, pero dice que no es momento de distracciones. López Obrador admite que si no hubiera aspirantes, justificaría la reelección. Siguen los enfrentamientos entre grupos delictivos en la región de Tierra Caliente, Michoacán. En lo que va de la administración, al menos 7 grupos criminales han extendido sus operaciones. Reingresan a Héctor El Güero Palma al penal del Altiplano. Permanecía arraigado desde mayo en la Ciudad de México. Nuestro país lleva 4 semanas con una tercera ola de COVID, admite el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Dice que se han logrado reducir los casos graves. En Cuba reportan más de 100 personas detenidas tras las protestas inéditas contra el gobierno del pasado domingo. Habitantes siguen sin acceso a Internet. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinos Diario. En lo que va del sexenio del presidente López Obrador, al menos 7 grupos del crimen organizado han extendido sus operaciones. Esto según la consultoría especializada en seguridad Lantia Intelligence, y se trata de los Cárteles Unidos, que surgió para hacer frente al cártel Jalisco Nueva Generación. Tiene presencia en Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Aguascalientes y Jalisco. El cártel de Caborca, dirigido por Rafael Caro Quintero, en Sonora. El cártel de los Alemanes, brazo armado de los Zetas y los Ciclones, que destaca en San Luis Potosí. El cártel de Ensenada, vinculado con el de los Arellano Félix y con presencia en Baja California Sur y Sonora. Los Canchola, que opera en la Ciudad de México y en Guerrero. Las células La Bandera y los Tilos, que surgieron tras la fragmentación de Guerreros Unidos. Siguen los enfrentamientos en Tierra Caliente, Michoacán. La madrugada de este martes, grupos armados del cártel Jalisco Nueva Generación intentaron entrar a Tepalcatepec por 2 puntos de acceso, pero fueron repelidos por autodefensas y autoridades de seguridad pública. Según los informes, los criminales llegaron de Jalisco fuertemente armados en convoyes de al menos 20 camionetas blindadas. Aún se desconoce el saldo del enfrentamiento. También en Michoacán, la Fiscalía Estatal informó el hallazgo de 8 osamentas en el municipio de Jacona. Se suman a las 7 encontradas el fin de semana. Las autoridades aún no identifican ninguno de los restos. Autoridades de los 3 órdenes de gobierno atienden en refugios temporales a las familias que fueron desplazadas por la situación de violencia en los municipios de Panteló y Chenaló, en Chiapas. Se encuentran en comunidades de San Cristóbal de las Casas y en la cabecera municipal de Chenaló. La Secretaría Estatal de Protección Civil les dio despensas, colchonetas, cobertores y agua. En un acto público, la Secretaría de Marina Armada de México pidió perdón por decenas de casos de desapariciones, tortura y asesinatos ocurridos en Nuevo Laredo en 2018, un evento sin precedentes en la historia de Tamaulipas. El representante de la Marina, el contraalmirante Ramiro Lobato, informó que continúan detenidos los 30 marinos acusados de estos crímenes. La Secretaría de Marina Armada de México ofrece una disculpa pública. Sabemos que ninguna palabra que hoy aquí se diga podrá redimir el perjuicio del que han sido objeto las víctimas. Pero estamos claros que esta es la ruta hacia una verdad que las dignifique. Porque Nuevo Laredo los vio nacer y también desaparecer. El Mecanismo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reconoció que desde diciembre de 2018 a la fecha han sido asesinados 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas. En un comunicado dijo que 7 periodistas y 2 personas defensoras eran beneficiarios de este mecanismo. El narcotraficante Héctor El Güero Palma fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Un tribunal federal ordenó reponer el proceso por el delito de delincuencia organizada para que se busque a 2 testigos protegidos que declararon contra el capo, quienes por 6 años han permanecido desaparecidos. Internos del Cerezo San Francisco Cobén, en Campeche, se amotinaron ayer por 4ª ocasión en las últimas 2 semanas para exigir la renuncia de la directora del penal, Claudia Góngora, y los jefes de custodios. Los reos se quejan de falta de alimentos y constantes violaciones a sus derechos. Señor secretario Argáez Uribe, por favor, que ya queremos
la destitución directa de la directora. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reafirmó sus aspiraciones de llegar a la presidencia en 2024, pero dijo se deben respetar los tiempos para ello. Confirmó que tuvo una reunión privada con sus colaboradores el fin de semana en Toluca, donde les afirmó que buscaría la presidencia, pero hoy declaró que por el momento no se distraerá de sus responsabilidades y seguirá trabajando con eficiencia. Hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta. Segundo lugar, faltan 2 años y medio. Dediquémonos a trabajar. Cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se dan. Y eso es, en esencia, lo que ahí se dijo. Es verdad la información. Y por eso se dijo, para que no haya especulación. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que respeta al canciller Marcelo Ebrard y a cualquiera que aspire a la presidencia. Recordó que todos tienen derecho a participar en 2024. Esto luego de que le preguntaran sobre la reunión que Ebrard tuvo con su equipo para informar sobre sus aspiraciones a contender por la presidencia en 3 años. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó las aspiraciones. Dijo que todos los que quieran participar están en su derecho, pero que será la gente quien decida. Resaltó la importancia de tener un relevo generacional. De lo contrario, podría servir para justificar la reelección. La gente ya es la principal protagonista del cambio. Ya hay democracia plena. Si no tuviésemos de quién echar mano, si el pueblo de México no tuviese opciones, hasta podría servir de excusa o de pretexto para justificar la reelección. A principios de mes, el presidente destapó a 6 posibles candidatos de Morena para sucederlo en la silla presidencial en 2024. Fueron mencionados la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, el canciller Marcelo Ebrard, el embajador de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, embajador de México en Washington, Rocío Nale, secretaria de Energía, y la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que nuestro país lleva ya 4 semanas con una tercera ola de COVID-19. Sin embargo, la vacunación ha logrado reducir los casos graves y las hospitalizaciones. Este martes, por primera vez desde la segunda semana de febrero, se reportan 11.137 nuevos contagios. Esta tercera ola epidémica que tenemos en este momento. Todas están ajustadas a la fecha de inicio de esas olas epidémicas. Está claro que la primera ola empezó cuando empezó la epidemia, en febrero de 2020. La segunda ola epidémica empezó en octubre de 2020, después se redujo durante 6 meses consecutivos. Y la tercera ola epidémica tiene 4 semanas desde que empezó el incremento acelerado de casos. La Secretaría de Salud de Coahuila informó que 25 estudiantes dieron positivo a COVID después de viajar a Cancún y Mazatlán. Los alumnos de entre 18 y 25 años se encuentran estables y aislados. Y en Durango, las autoridades reportaron una situación similar. 20 jóvenes también se contagiaron de COVID tras viajar a estos mismos destinos turísticos. Sinaloa es uno de los estados más afectados por la creciente ola de COVID. 5 municipios registran más de 100 casos activos. Se trata de Culiacán, con 1.642, Mazatlán con 382, Ahome con 252, Rosario con 129 y Navolato con 120. Cerca de 600 personas tienen contagio COVID de la variante Delta. Elementos de seguridad clausuraron una fiesta en una playa de Yucatán donde había más de 300 personas, principalmente jóvenes. Incumplían con los protocolos y las medidas sanitarias que hay en el estado por la pandemia. El presidente López Obrador justificó la negativa de los adultos mayores de vacunarse contra COVID en Chiapas. Dijo que se debe a una mala organización. Insistió en que hace falta coordinación con dependencias federales de salud y bienestar. Ayer le informamos, según cifras de la Secretaría de Salud, Chiapas es el estado con mayor rezago en aplicación de vacunas anti-COVID.
En la Ciudad de México, en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco, arrancó la vacunación para la población de 30 a 39 años con AstraZeneca. Terminará el sábado. Autoridades esperan aplicar 382.306 dosis. ¡Los animados! Y continúan los planes para que alumnos de preescolar, primaria y secundaria en Nuevo León regresen a clases presenciales el próximo 30 de agosto, aunque la Secretaría de Salud del Estado recordó que el retorno a las aulas dependerá de que no exista un riesgo epidemiológico importante en esas fechas. En ningún momento se ha dicho que no volveríamos a clases de manera presencial. Si tenemos un tsunami, una tercera ola y la situación es caótica y muy seria, no vamos a regresar a clases presenciales. Desacuerdos en Morena y protestas de la oposición por el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, impidieron que el dictamen de desafuero de Mauricio Toledo llegara al pleno de la Comisión Permanente del Congreso. El periodo extraordinario que estaba programado para este viernes, donde se discutiría quitarle el fuero al legislador acusado de enriquecimiento ilícito, no se realizará sino hasta la próxima semana. El 15 de julio, el INE comenzará con la difusión de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Lo hará con 377,000 promocionales, 131,000 en radio y 246,000 en televisión. Para el 1 de agosto, fecha en que se realizará este ejercicio, se instalarán 57,138 mesas en los 32 estados, siendo el Estado de México quien tendrá más, con 7,708, seguido de la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla y Nuevo León. El presidente reveló que está en pláticas con directivos de Aeroméxico para venderles el avión presidencial. Según López Obrador, la aerolínea podría usar el TP-01 en viajes ejecutivos o rentarlo para fiestas. Que lo administre Aeroméxico, si lo deciden, y que lo puedan usar para viajes ejecutivos o fiestas, porque hay la costumbre de que hay matrimonios o se casan en algún lugar, ¿no?, del Caribe, y va la familia y van invitados. Bueno, pues para eso podría utilizarse el avión. El expresidente de Cuba, Raúl Castro, participó en una reunión de la cúpula del Partido Comunista en la que se discutieron las protestas antigubernamentales del domingo, informó la agencia cubana de noticias. En el comunicado, las autoridades se refieren a los hechos como provocaciones orquestadas por personas financiadas desde Estados Unidos para desestabilizar al país. Más de 150 personas fueron reportadas como detenidas tras las protestas realizadas en 40 localidades de esta isla. Entre ellas destacan opositores como Guillermo Fariñas, Daniel Ferrer y el artista Luis Manuel Otero. Los manifestantes se movilizaron por la escasez de medicamentos, de alimento, debido a esta crisis económica que atraviesa el país. En tanto, Estados Unidos exigió a las autoridades de la isla quitar las restricciones de Internet y exigió liberar a los manifestantes que están detenidos. La Fiscalía de Haití comenzó los interrogatorios por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Comparecieron en Palacio de Justicia de Puerto Príncipe 2 exsenadores. Fueron citados también 2 empresarios y magnates del país caribeño, así como 4 jefes de la policía y militares encargados de la seguridad del presidente. Medios estadounidenses confirmaron que varios de los detenidos por el crimen fueron informantes de agencias como la DEA y el FBI. Migrantes indocumentados han sido liberados de un centro de detención en Georgia, Estados Unidos. Según organizaciones, es porque no se dan abasto para asistirlos y darles hospedaje mientras se reencuentran con sus familiares. Organizaciones activistas apoyan a personas que han salido del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. El fiscal general de Arizona pidió una orden judicial preliminar para que se revoque la orden del presidente Joe Biden de cancelar la construcción del muro fronterizo y terminar con el programa denominado Permanecer en México. Además, solicitó que se presenten evaluaciones del impacto al medio ambiente. Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron la ampliación de la iniciativa Se Busca. Se enfocará en detener a los 10 fugitivos más perseguidos en la frontera con Texas y Nuevo México. La jefa de la patrulla fronteriza en El Paso, Gloria Chávez,
dijo que esta iniciativa será de gran utilidad para las autoridades en ambos lados. Legisladores demócratas tejanos que viajaron a Washington afirmaron que buscan proteger el derecho al voto de las minorías ante las nuevas restricciones impuestas por el gobernador Greg Abbott. Los congresistas salieron del estado para evitar que hubiera quórum para votar estas iniciativas. Los incendios forestales no dan tregua en al menos 10 estados de la Unión Americana. En California, más de 3,000 residentes fueron evacuados. El saldo ha sido catastrófico. Varias casas quemadas y 363 kilómetros cuadrados del Bosque Nacional del Puma consumidos totalmente por el fuego. Al menos 92 muertos y más de 100 heridos dejó un incendio en un hospital para pacientes COVID de Nasiriyah, Irak. Un chispazo provocado por una falla en el cableado hizo explotar un tanque de oxígeno. Las autoridades ordenaron el arresto de 13 personas y declararon luto nacional. Al menos 8 personas murieron y 9 son buscadas por los equipos de rescate en Suzhou, en el este de China, tras el colapso de un hotel de 3 pisos que fue inaugurado hace 3 años. 6 personas han sido rescatadas con vida. Aún se desconocen las causas de este derrumbe. La CONCACAF anunció que el partido entre la selección mexicana y Guatemala, que se realizará mañana, sí contará con aficionados en el estadio. El juego corresponde a la fase de grupos de la Copa Oro. En Dubái inauguraron la alberca más profunda del mundo para bucear. El objetivo es explorar una ciudad sumergida. Se trata de un túnel de 60 metros de profundidad que solo puede ser recorrido completamente con traje y equipo de buceo. Lo invito a que continúe informado a través de Latinus. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.